Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, buenas noches. Bueno, hermanos, vamos hoy a aprender cosas extraordinarias que nos enseña la Biblia, ¿cierto? Estamos estrenando de un tiempo para acá un menú, una palabra diferente. Ya creo, como dice el Señor, cuando le dijo a Moisés que cada 8 días había que cambiar el pan, y a veces el Señor pues está en la presencia de Dios un tiempito y luego Él entra a poner pan fresco, y eso es lo importante, que el Señor nos mantenga bien alimentados, con suficiente agua para que no nos dé sed y podamos seguir en este desierto, en este camino de rosas. Usted, mire, cambie. Uno dice, las rosas tienen espinas. No, las espinas tienen rosas. Y verá que las cosas son diferentes. Es que a veces nosotros como que somos demasiado... Sí, cogemos unos estigmas y repetimos sin saber qué es lo que estamos hablando. Bien, lo que vamos a aprender hoy, porque a partir de hoy vamos a empezar a conocer, digamos, la inquietud que tenía el apóstol Pablo, que de pronto para algunos de nosotros hay como esa confusión cuando Pablo nos habla de las obras, si nos habla de las obras de la ley, si nos habla de las obras de Moisés, si hablamos de las obras de Cristo, si hablamos de nuestras propias obras, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y lo bonito es que este tema nos va a llevar a entender un poquito más y nos va a correr el velo con respecto a algunas de pronto incongruencias, o que uno dice, pero ¿qué será lo que quiere decir aquí? Como decía el apóstol Pedro, ¿cierto? El hermano Pablo escribe unas cosas que nosotros no entendemos. Simplemente porque en esa época eran iletrados y eran muy poco las personas que sabían escribir y leer, y el que sabía escribir su firma y su nombre, dése por bien servido. Por eso las personas que estudiaban eran personas que tenían opulencia, que podían ir a un instituto, o que podían ir a una sinagoga, o que podían pagar un maestro para que les enseñara acerca del mensaje o de la ley del Señor. Y en eso nosotros encontramos a Pablo. El Señor nos habla y la Escritura dice que él era un hombre acomodado, su familia tenía buenos recursos, y tanto así porque él mismo andaba con sus propios rollos. Por eso él le decía, tráigame el capote y tráigame los rollos, que aquí diga libro es diferente porque es el lenguaje actual, pero en esa época la gente andaba era con sus rollos, y el que tenía los rollos era porque tenía su dinero. Hoy nosotros afortunadamente tenemos un montón de Biblias, algunas de pronto de adorno, pero otras
no las leemos, otras sí las utilizamos para la preparación de nuestra enseñanza. Y quiero empezar de pronto haciendo la definición de lo que es una obra. Dice, una obra es una actividad, una tarea, una labor, especialmente escríbalo con mayúscula, un hacer de cada uno de nosotros. Este hacer será para con Dios, un hacer para con mi prójimo y un hacer para conmigo mismo. Si nosotros encontramos en la Escritura, siempre Dios nos manda a hacer algo, y ese alguien o ese algo es porque Dios quiere bendecirnos, es porque Dios quiere conocer de nosotros la obediencia. Si nosotros no obedecemos lo que estamos escuchando, entonces nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dice, un hacer hacia nosotros, hacia Dios, hacia los demás y también hacia mí mismo. Cuando yo hago las cosas para agradar a Dios, estoy haciendo algo por mí, estoy haciendo algo que se llama recompensa, que se llama formación, o que voy a recibir una disciplina, una formación, una instrucción, porque el Señor me va a llevar a un plano, o Dios me va a utilizar en una tarea específica para bendecir. Siempre que Dios nos mande a hacer algo es porque detrás de ese hacer viene una retribución, y eso lo dice la Escritura. Dice, una obra de Dios hacia cada uno de nosotros es el resultado de la redención. Nosotros tenemos que hacer, ¿para qué? Para obtener. No quiere decir que las obras me salvan, pero forman parte de mi salvación, forman parte, es el resultado de mi obediencia. Nosotros no vamos a ser salvos simplemente porque nos quedamos aquí sentados. Creo, pero ¿en qué cree? ¿Y cómo puede usted creer si usted no hace y usted no experimenta y no conocemos a ese Dios que se nos quiere manifestar y a ese Dios que se nos quiere revelar? Hasta cuando nosotros no pongamos por obra la Escritura, no vamos a determinar el grado de fe que cada uno de nosotros tenemos para con el Señor. Porque cuando yo oigo, yo obedezco, y el oír y el obedecer es lo que se llama la fe. Y la fe está relacionada con la fidelidad a la palabra y la firmeza que cada uno de nosotros debemos de tener en el conocimiento de la Escritura. Un hacer hace referencia a la fe, y la fe tiene, digamos, la cualidad de ser fidedigna, y eso me da también una firmeza. Cuando la fe viene por el oír, entonces yo tengo que obedecer. Cuando la fe, mire que la canción de Leticia me da gozo, y vuelvo y le digo, estamos en el Espíritu, estamos conectados entre todos, y lo que en el Espíritu pensamos, pues Dios también nos lo pone a todos. Sinceridad. Y esa fue la canción que ella nos colocó, y es lo que nos está diciendo el Señor. Seamos sinceros, ¿con quién? Con Dios, con los demás y sobre todo con nosotros mismos. La sinceridad tiene que ver con la verdad. Entonces la fe me lleva a mí a ser sincero, y la sinceridad me lleva a mí a ser verdadero, a caminar en la verdad del Señor. Entonces fíjense que la fe está relacionada, la fidelidad con la firmeza, el oír con el obedecer, y la sinceridad con la verdad. Eso es la forma y la manera como nosotros podemos entender el hacer con fe, el hacer, el obrar, basados en la fe que cada uno de nosotros tenemos en la palabra de Dios. Dice, el hacer de Dios para la humanidad y la naturaleza, nosotros la encontramos en Deuteronomio 32:4, y eso fue lo que nosotros vimos el domingo. La obra perfecta de Dios es que la roca, y dice que la roca es Cristo, y que todos bebieron del agua de la roca, y la roca era
Cristo y seguirá siendo la base, el fundamento, ¿para qué? De la fidelidad, de mi firmeza con Él, de mi oír, de mi obediencia, de mi sinceridad y de caminar en la verdad que representa la palabra del Señor. Dice así Deuteronomio 32:4. La roca, fíjese que allí está esta palabra, rodeada o empieza con este símbolo de signo ortográfico que es de admiración. La roca, su perfecta obra es. Fíjese que el es, que tiene que ver con el verbo ser, está al final, es decir, lo cerró todo en la persona de ¿quién? De Cristo. En Cristo o en el Mesías o en Jesús o en Yeshua o todo es lo mismo. Es la misma persona que dependiendo del sitio, dependiendo del lugar, pues se le está dando un nombre. Por eso dice, la roca, su obra perfecta es. Porque todos sus caminos son justos. Un Señor confiable, que no hace mal, Él es justo y Él es santo. Esa es la obra en la cual nosotros tenemos que basarnos. Es la obra en la cual nosotros debemos de afirmarnos, sostenernos, edificar nuestra casa, nuestro templo y nuestra fe, para que cuando venga la prueba, cuando venga la situación, mi obra no se queme como nos enseñaban en el ayuno. Mi obra no se queme. ¿Por qué? Porque lo hemos edificado con los materiales que son resistentes al fuego y que el fuego purifica y que el fuego hace santidad sobre cada uno de esos elementos que son resistibles al fuego. Ahora, fíjese que aquí nos están diciendo que la roca es el Mesías. La verdad es la palabra, porque nos está hablando de la verdad. La roca es el camino. La roca es la vida eterna. Y todo eso está envuelto ¿en qué? En la persona del Mesías. Nosotros sabemos que la gente dice, pero ¿por qué dicen Cristo? ¿Por qué dicen Jesús? Porque Jesús en el hebreo se dice Mesías y Cristo en el griego significa ungido. Entonces nosotros a veces nos ponemos a pelear por los nombres y estamos hablando del Mesías, estamos hablando del ungido, estamos hablando del Señor que vino ungido por el Señor para realizar una obra. Ahora, mire hermanos, y aquí empezamos con algo importante. Las obras, por eso Pablo está diciendo, recibieron el Espíritu del Señor. ¿De qué evento está hablando Pablo? Del que se sucedió en Jerusalén. Ustedes recibieron la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley o porque escucharon con fe. Porque desde el momento en que se sucedió el evento allí en Jerusalén, en el Pentecostés, de ahí se regó el Evangelio y todos esos personajes fueron dispersos para hablar de la obra del Mesías, para hablar de la obra de Cristo. Por eso Pablo estaba inquieto con los Gálatas. ¿Por qué? Porque es que ellos habían recibido las cosas por el Espíritu y ahora su caminar estaba desviándose. ¿Por qué mi caminar se desvía? Cuando yo dejo de leer la Escritura, cuando yo dejo de congregarme, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de leer la Escritura, cuando yo me aparto del Señor, entonces yo me desvío. Yo me desvío, ¿por qué? Porque esta siempre va a alar porque tiene inclinaciones hacia el mal. Y si esta tiene inclinaciones hacia el mal, quiere decir que este corazón está inclinado también hacia esa parte. Ahora, estas obras de las que nos está hablando la Escritura, está haciendo referencia a dos tipos de obras, sean las obras verdaderas o sean obras falsas. Cuando hablamos de la obra verdadera, vamos a mirar qué dice Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10
Y vamos a leer qué es lo que nos dice el Señor con respecto a lo que es una obra verdadera. Y cuando hablamos de la obra verdadera estamos hablando de las cosas que tenemos que hacer y que se refieren ¿a quién? A la roca. Todo está basado en la roca. Deuteronomio 10 del 12 al 13 dice así: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes. ¿Qué quiere decir el andar? Un hacer. Que andes en todos sus caminos, camino de la verdad, camino de Cristo. Dice que lo ames. Aquí está haciendo referencia a ¿qué? A la parte almática. Y que sirvas. ¿A qué hace referencia? A la parte espiritual. Y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para mi bien. Si yo no guardo los mandamientos del Señor, si yo no hago lo que el Señor me está diciendo, ¿será que viene bien sobre mí? No. ¿Por qué? Porque yo estoy sembrando cosas que no son, que me darán un buen fruto. ¿Vamos a tener fruto? Sí, pero será una mala cosecha. Será algo que no va acorde al Señor, y en vez de acercarme al Señor, pues me va alejando más del camino de la verdad. Fíjense que aquí el Señor dice: ahora, Israel, ¿qué le está diciendo? Tú, que eres un apartado. Ahora, porque la palabra Israel significa uno que lucha con Dios, uno que ha sido apartado para ser pueblo del Señor. Por eso nosotros formamos parte de Israel, porque somos los apartados del Señor, somos los separados, así nos dice la iglesia tradicional. Sí, somos los hermanos separados porque nos salimos de sus tradiciones, nos salimos de las cosas que no nos acercaban al Señor, sino que nos estaban trayendo maldición sobre mi vida. Por eso nosotros somos de los apartados, de los separados, y que esa palabra Israel, independiente que sea el pueblo del Señor, lo que el Señor nos está diciendo: usted es mi apartado, usted es mi separado. Yo lo he sacado del mundo de allá y lo tengo aquí para que usted reciba el bien y el favor y la misericordia de Dios hasta cuando Él venga por nosotros. ¿Listo? Dice: ¿qué es lo que el Señor requiere del apartado? ¿Qué es lo que el Señor está buscando de mí, de usted, del hombre espiritual, del hombre interior y del adorador? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo a nosotros? ¿Qué dice acá? Dice: ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Porque a veces nosotros confundimos el miedo con el temor y creemos que es lo mismo, y no. El miedo hace referencia a las sensaciones o a una emoción que yo tengo producto de una situación que estoy en peligro o por una circunstancia. Pero vamos a mirar qué me dice la Escritura o qué me enseña la palabra de Dios con respecto al temor, para que usted sepa y nosotros entendamos qué es lo que realmente el Señor me está diciendo que debemos de sentir temor y qué significa para el Señor. Vámonos a Éxodo, un poquito más atrás. Éxodo capítulo 20, del 22 al 26, y vamos a leerlo y subraye qué es lo que le dice la Escritura de lo que es el temor a Dios. Si yo tengo temor de Dios, miremos sus frutos. Si yo tengo temor de Dios, miremos sus resultados. Miremos nuestra propia vida, si realmente nosotros estamos teniendo ese temor del que nos habla la Escritura. Dice así la palabra del Señor: entonces el Señor dijo a Moisés: así dirá a los que, a los apartados, a los separados, a los israelitas: ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. Mire, lo primero que el Señor dice es: ¿qué es el temor de Dios? Lo que dice el 23: no harán junto a mí dioses de plata,
ni dioses de oro no se harán. Ese es el primer símbolo o la primera signo de que yo tengo temor de Dios, que en mi corazón no hay otros dioses, no hay otras creencias ni otra fe diferente a la que me enseña la palabra del Señor. Fíjense que anoche en Piedecuesta les estoy diciendo, les estoy enseñando la forma y la manera como el Señor nos mira a cada uno de nosotros, y vimos con lo que dice Isaías, qué quiere decir el fundidor, qué quiere decir la persona que funde, que realiza o que hace la fundición de metales como el oro, la plata y todos estos materiales. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Señor siempre nos está mostrando en la parte natural lo que estamos nosotros haciendo en el plano espiritual. Una persona, un fundidor de oro, de plata, o un tallador de madera, soy yo. Soy yo el que tengo dioses tallados en mi corazón. Soy yo el que fundo dioses, el dinero, la pereza, todo eso yo lo tengo aquí como mis dioses. Yo misma me encargo de endiosar una persona, de endiosar una situación, de poner un Dios diferente al Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña cuando dice que aquella mujer que el hijo le habían sacado, le habían robado la plata, y ella mandó a hacer una talladura de madera y un dios de fundición. ¿Para qué? Para tener sus propios dioses para su casa. Y aquí el Señor está diciendo, ¿tienes dioses fundidos en su corazón? Un Dios es el odio, la amargura, el resentimiento, la ausencia de perdón. Esos dioses, esas cosas que yo tengo aquí en mi corazón, que no las quiero sacar. Que no quiero, porque yo puedo estar viviendo una tristeza, pero usted todos los días lo piensa, y todos los días lo piensa, y llora, y entristecido, y afligido. Ese es un Dios de fundición. Usted mismo le está dando fuerza, le está dando dolor, le está dando poder a esa situación. Yo misma meto ese Dios, esa situación, esa persona, le pongo un altar, lo llevo a mi casa, porque dice que estos dioses era para formar un tabernáculo o un altar o una parte sacerdotal en su casa. Y le rendimos culto porque todos los días nosotros pensamos en lo mismo, idolatramos la situación, ya no hay nada que hacer, hay que cortar con todo eso y dejar que la paz del Señor esté sobre nosotros. Es lo que yo le decía al Señor, Señor, ayúdenos a evacuar todas esas cosas y no hacer como Raquel, que se sentó sobre sus dioses porque no quiso darle sus dioses a su padre, se los robó. Y nosotros estamos sentados sobre dioses que yo misma me he creado. Situaciones que yo todavía tengo aquí, que llevo N años y todavía sigo poniéndole flores, todavía sigo cantándole la misma canción, todavía sigo derramando lloro y lamento por la situación. Ya no se puede hacer más nada, hermano. Por eso aquí el Señor está diciendo, no quiero en su corazón otro Dios. Y eso es el temor a Dios. No tener en mi corazón nada diferente a mí, a mi palabra, al camino o la roca que es el Cristo resucitado. Dice, no hará junto a mí dioses ni de plata ni dioses de oro, no lo harán. Fíjese que el Señor está hablando de algo futuro. Él no dice, lo hicieron, no lo harán, porque las situaciones a veces nosotros las ponemos en primera instancia. No, yo no voy, no, yo no doy, no, yo no, ¿por qué? No, porque es que, usted misma le está dando en un futuro una condición aquí como un Dios, sea de plata o sea de oro, según la importancia y según lo que usted y yo le estemos dando a esa situación. Dice el 24, dice, harás, mire lo que dice el Señor, que es lo que usted y yo tenemos que hacer en este corazón. No en esta masita de carne, sino es la representación. Dice, harás un altar de tierra para mí. ¿No somos tierra?
Entonces te va a decir, bueno, ¿cómo le meto la tierra a mi corazón? ¿Cómo? No, aquí el Señor está diciendo, nosotros somos tierra. Y yo tengo que empezar a sacar todas las cosas que no son del Señor. Dice, harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, ofrendas de guerra o ofrendas de paz. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ofrenda de paz, hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vivir en paz con nosotros mismos? Si usted no tiene paz con usted, no va a tener paz con nadie. Si usted no tiene paz y no acepta las situaciones, de que yo le decía al Señor, nosotros, hermanos, necesitamos cambiar mi forma de ser. Tenemos que cambiar la manera de hablar, porque nosotros hablamos feo, con agresión, con violencia, y siempre tenemos los guantes puestos para pelear y defenderme. ¿Por qué? Porque no quiero aceptar que me están corrigiendo, porque no quiero aceptar, o como decía Cristian, tengo que aprender a ser dócil, y ser dóciles, déjese enseñar. Y dice el Señor, ofrenda de paz tus ovejas y tus bueyes. En todo, miren lo que dice aquí el Señor, dice, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Fíjense, usted está en la calle, ¿qué dice el Señor? Recuérdeme. Usted está viviendo una situación, ¿qué le dice el Señor? Recuérdeme. Usted donde quiera que vaya, su entrada y su salida, la situación, la guerra, las circunstancias, dice, recuérdeme. Tráigame a memoria mi nombre, la palabra, no la discordia, ni la disputa, ni nada de ese tipo de cosas. Es el nombre del Señor, porque Él es el que me da la paz en medio de una situación que estamos viviendo. Dice, ¿y qué dice el Señor? ¿Yo me voy? ¿O qué dice? Vendré a ti. ¿Y qué? Te bendeciré. Entonces fíjense, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué es el temor a Dios? Sacar de mi corazón los dioses que yo le tengo prendido velitas, flores y le canto canciones de cuna. ¿Para qué? Para que yo pueda sacar, el Señor pueda erradicar esas situaciones que yo tengo, para que en el momento adecuado Dios me diga, esto es lo que usted tiene que hacer. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo, o cuando habla el Señor, el apóstol Pablo o el Señor Jesús en Marcos, donde dice, no te preocupes, porque cuando estés delante del Rey, yo llenaré, yo seré quien hable por ti. Y leyendo hoy un libro que me llegó, ni sé dónde es que estoy inscrita, me llega un montón de libros, y me puse a leer qué fue lo que me llegó, y dice que el significado que Aarón significa boca. Y el Señor le dijo a Moisés, yo te daré a Aarón por boca. Yo hablaré por Aarón, o sea, busquemos nuestro Aarón, busquemos nuestro Espíritu Santo para que Él sea la persona que me haga decir las cosas con sabiduría, que me lleve a mí a ser sencilla, a dejar tanta discusión y tanto pleito, porque eso es lo que ve uno allá afuera, es lo que habita en todos los lugares. Entonces fíjense lo que dice el Señor, si usted quita sus dioses de plata y de oro, cuando usted esté en un sitio, yo le voy a traer la palabra, yo le voy a decir qué debe hacer, yo le voy a decir cómo debe comportarse, yo le voy a decir qué es lo que tiene que responder, porque esa será mi bendición, y de esa manera viene nuestra fe fortalecida y nuestro caminar en santidad, y es el testimonio que nosotros estamos dando. ¿Sí me van a entender? Que eso es lo que significa el temor a Dios. El temor a Dios, no, yo le tengo miedo al Señor. ¿Y por qué le tiene miedo? Porque usted está haciendo lo incorrecto. Yo no debo tener miedo al Señor, debo tener temor que Él, no tener dioses diferentes a los que me dice el Señor. ¿No fue el primer mandamiento que el Señor dio? No debemos de tener dioses, no debemos de adorar, solamente el Señor es el que debe habitar en mi corazón. Y dice el Señor cuando sacrificarás holocausto, bueno, eso es en el antiguo, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, cuando se me presente la situación, yo tengo que venir a orar, tengo que buscar del Señor.
Tengo que decirle, Señor, ¿cómo resuelvo este problema, Señor? Y Dios va a hacer la oración, el ayuno, el cantar de la palabra, todas las herramientas que nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para ir en búsqueda del Señor que me haga sabia. Que me haga sabia y que sea inteligente en el momento en que ponga por obra el mandato del Señor. Entonces fíjense lo que me está diciendo ahí el Señor. Dice, en todo lugar donde yo haga recordar. ¿Quién me hace recordar? Dios. Dios, ¿a través de quién? El Espíritu Santo. Porque Él es el que nos recordará todas las cosas. Fíjense que aquí se lo recuerda al pueblo y a nosotros, ¿quién nos lo recuerda? El Espíritu del Señor. Luego no estamos solos, también somos del pueblo de Dios. Somos los apartados y como apartados nosotros tenemos que dar un testimonio, nosotros debemos de tener un proceder y un caminar. Y dice el 25, si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Fíjense que el Señor nos da otra opción de hacer un altar. Arriba dice que es el holocausto, ¿cierto? Dice cuando hagas un altar de tierra. Ahora dice cuando hagas un altar de piedra. ¿Y quién es la roca? ¿Cierto? ¿Por qué arriba el Señor dice haga el sacrificio, riegue esto, haga? Y aquí dice porque la roca es Cristo y usted no puede profanar la roca. Usted no puede golpear la roca. ¿Por qué? Porque ya fue golpeada una vez en el desierto. Cuando Moisés golpeó la roca, salieron las fuentes. ¿Y por qué Moisés no pudo entrar? Porque golpeó por segunda vez la roca y no podía golpearla. Tenía que hablarle a la roca. Por eso yo no puedo golpear la roca, no puedo hablar en contra del Señor y levantarme en furor y en guerra con Él. ¿Por qué? Porque estoy golpeando la roca. Y miren lo que dice el Señor, si vas a hacer un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, es decir, trabajadas, ni que le haya puesto cincel, ni que le haya puesto muñequitos, o sea, todo esto es lo que nosotros estamos viendo, de eso no lo quiere el Señor. O sea, no le adorne las cosas a Dios. Ahora dice que no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, ¿qué pasa? Lo profanarás. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Él nos está dando que las pautas para que nosotros tengamos y aprendamos a tener temor a Dios. Hay un altar aquí, hermano. ¿De qué lo está construyendo? ¿Cómo lo está construyendo? Estamos maltratando el altar, estamos pisoteando la sangre del cordero, estamos haciendo y revolviendo las cosas del espíritu con las obras de la carne. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo tengo esa revoltura, tengo que decir, uy Señor, lo que usted aquí me está diciendo, mi corazón es un altar. ¿De qué? ¿De tierra? ¿De piedra? Y cada uno de ellos tiene unos requisitos, tiene un hacer en ese altar. Y dice el Señor, y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Fíjense que uno analiza las iglesias grandes y ¿dónde está el pastor? Arriba en las escaleras y el pueblo allá abajo y el pastor allá arriba. ¿Qué dice el Señor? Eso no es lo que yo quiero, porque esas escaleras, ¿qué es la desnudez? No es que le van a quitar la ropa, sino va a mostrar quién es usted. Y esas escaleras y esas cosas altas demuestran que yo estoy por encima del pueblo. Señor Jesús no se sentaba al mismo nivel de sus discípulos. El Señor Jesús no hacía igual las cosas con sus discípulos, a pesar que era el Hijo de Dios, a pesar de todo lo que Él tenía, jamás se sentó más alto que los demás. Él sabía respetar los puestos y los lugares en su templo, en el sitio donde él iba a escuchar y también a enseñar la palabra. Y fíjense que aquí el Señor dice, no quiero que usted se suba en grada, no me haga. ¿Y qué es lo que hizo Salomón? No hizo 6 escalones para subirse al templo, para subirse al trono.
O sea, fíjese, el Señor nos dice no, y es como si Él nos dijera así, salimos corriendo a hacer lo contrario de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces fíjese que aquí el Señor nos está hablando de qué, de lo que significa el temor hacia Dios. No tener dioses, ni de oro ni de plata, y no hacerle un altar a ese Dios de oro y de plata, sino es su nombre el que tiene que estar acá. Es ese nombre el que debe estar aquí, y cuando yo esté en una situación, en una circunstancia, Él es el que me va a recordar, Él es el que me va a decir qué debo hacer. Él, no es que yo voy a hacer porque me lo dijo Pepito, no, pero eso viene de parte de Dios. Pues yo no sé, yo voy a ver, porque es que nosotros pareciera que jugáramos a la adivinación con las cosas de Dios. Y eso lo hacía. Yo estoy viendo una serie que se llama algo del Imperio Otomano, que son los turcos, y toda esa situación. Y yo digo, pues unas personas, o es una cultura demasiado agresiva y violenta, y a ellos no les interesaba matar como fuera. Y vi en esta mañana, así cuando me siento cansada y después de almuerzo me siento ahí un rato, y vi el capítulo y veía que los dos príncipes, uno de ellos le dijo: usted no sabe qué le va a deparar el futuro, a usted le entregaron allá, vaya, conquiste ese trono, porque ese es el trono suyo, pero usted tiene que irlo a conquistar. Entonces le dice el hijo del rey, el príncipe, dice: vamos a la bibliomancia. Yo dije, ¿qué será eso? Y eso es lo que hacen muchos hermanos, eso es lo que hace mucha gente. ¿Qué debe decir la Biblia? Eso se llama bibliomancia, jugar al azar con la palabra de Dios. Y el muchacho le preguntó al príncipe: ¿qué significa eso? Dijo: mire, aquí eso era un libro así grande que era la Biblia, y dice: esto, usted cierra los ojos, abre donde quiera y desliza el dedo a ver usted donde caiga. Eso es lo que nos quiere decir Dios. Yo decía: vea usted, y eso le pasa al cristiano. Voy a ver qué me dice el Señor, y pasamos hojas y, ay, de asiria vara de mi ira. Ay, Señor, no, yo creo que no era para mí. ¿Cómo así que se me va a dar varita? No, hermano, nosotros debemos de llevar una secuencia en la palabra de Dios. Y el otro le salió qué había en el corazón de la otra persona. Dijo: lo que eso le salió es que usted piensa una cosa de nosotros, pero en su corazón hay otra muy oculta. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón con respecto a tu familia? Y yo decía: uy. Y ahí mostraron después ahí la enemistad entre ellos dos. Entonces fíjense, hermano, no juegue con la palabra de Dios. Voy a mirar qué me dice la Escritura. No, hermano, lleve una secuencia en la palabra. Diga: Señor, ¿qué libro voy a leer? Y póngase a leer todo el libro, pero lee un versículo y terminó ya con toda la lectura del día. Y dice la misma palabra del Señor. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que esa es una ¿qué? Una obra verdadera. ¿Por qué necesitamos conocer lo verdadero? Para que cuando venga lo falso, cuando venga lo mentiroso, cuando venga lo que no es de Dios, usted aprenda a discernir y a observar y a darse cuenta que lo que le están enseñando a usted es falso. Usted no puede conocer lo falso si usted no conoce el verdadero primero. A los que trabajan en el banco le enseñan a conocer el billete verdadero, el genuino, porque cuando llega uno falso, ellos ya identifican que ese billete es falso. Bueno, ahora están las maquinitas esas que le meten ahí, sale cuántos son, cuáles son y cuáles no son. Pero anteriormente eso es lo que le enseñan. Y el Señor lo que quiere es que aprendamos lo verdadero para poder discernir y para poder decir: eso no es de Dios. No me interesa quién lo esté hablando, no me interesa quién le esté dando. Eso no es del Señor. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Porque mi fundamento es la roca. Porque la base mía es la palabra de Dios.
Y yo no juego y no me dejo llevar ni por sentimentalismos, ni por emociones, ni por afectos. Es lo que dice la Escritura, y si no es igual a lo que dice aquí, no me sirve y no lo acepto. Porque yo misma voy a empezar a dejar que mi cuerpo empiece a creer algo que es mentira. Y vaya que nos cuesta trabajo sacar una falsedad de nuestro corazón. Y dice el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que debemos de aprender a conocer lo verdadero. ¿Qué es una obra verdadera? La que el Señor dice, para que podamos conocer la obra de Dios verdadera, que es Cristo, debemos de primero de mirar el temor hacia las cosas de Dios. Y ya sabemos que el temor es que no tener dioses aquí, no hacer templos, no quebrar, no hacer ofrendas, no hacer nada de eso, es decir, no le rinda culto a la situación. Empecemos a mirar, bueno, ¿y aquí cómo es esto? Porque nosotros seguimos anclados sobre las cosas, y eso quiere decir rebelión contra las cosas de Dios. Bien, vamos a leer otro que es Eclesiastés 12. Me gusta este versículo porque fue cuando un día, preguntándole al Señor unas cosas, Él me dio este versículo y yo dije, listo, ya no hay más nada que hacer. Eclesiastés 12:13 dice así: la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Mire, hermano, ¿de qué me está hablando aquí? De lo que usted escuchó. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés al pueblo? Lo que han oído. Ustedes solamente escucharon, nada vieron. Por eso el Señor no admite que usted y yo hagamos imágenes, tengamos diseños ni figuras de nada. ¿Por qué? Porque el Señor no está de acuerdo que nosotros tengamos imágenes de hombres, de animales, de cosas, como sean nuestros dioses. Por una sencilla razón, porque usted es imagen de Dios. ¿Y para qué va a ser otra imagen si usted es imagen de Dios? Si yo soy imagen de Dios, ¿por qué voy a tener una imagen de una persona diferente si yo soy imagen de Dios? Porque eso lo dice el Señor en la Escritura. Por eso Él no quiere que usted y yo hagamos imágenes, ni tengamos diseños, ni tengamos figuras de ningún tipo. ¿Por qué? Porque yo soy figura e imagen del Señor. Porque yo sigo a Cristo, y Cristo es la imagen de Dios, y Él me da a mí la imagen y la semejanza con el Eterno. ¿Sí me va a entender? Entonces fíjense que nosotros somos imagen de ¿quién? De Dios. Y por eso Él no quiere. Dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. ¿Qué es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea malo o sea bueno. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿Que cuál es el todo del hombre? El temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Que no tenga dioses diferentes al nombre del Señor en mi corazón. Eso es todo. Eso es lo que el Señor me está diciendo. ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cuáles son sus creencias? Porque aquí más adelante vamos a mirar un montón de cosas que aquí nosotros vamos a entender y decir, uy, estoy errada aquí, Señor, ayúdeme. Mira, hermanos, tenemos tanta tarea con nosotros que somos un campo, que somos un pedazo de tierra del Señor, que el Señor nos mandó a labrar mi tierra, a guardarla y a cuidarla. Y en vez de estarme metiendo en lo que no es, ¿por qué no trabajamos en miel? ¿Por qué no le digo al Señor, yo quiero trabajar? Pero pasamos tiempo haciendo nada, hermano. La pasamos viendo videos y todo ese montón de cosas y perdemos tardes enteras pasando para arriba, y se mete en Instagram, y se mete en Facebook, y se mete en YouTube, y bueno, con todo ese montón de redes, y la palabra, ¿dónde está? Por eso cuando usted va a leer la Escritura, tiene la mente llena de cucarachas, tiene la mente llena de TikTok. Entonces, ¿dónde le va a caber la palabra del Señor?
¿Dónde nos va a meter en la palabra del Señor si es que tenemos un montón de qué? De basura en nuestro corazón, porque pasamos tiempos en esas cosas. Estudie la palabra, hermano. Dedíquele tiempo al Señor, porque el Señor le va a pedir a usted cuentas del tiempo. No le va a decir cuántos TikTok usted vio, a quién seguía, cuál era su ejemplo a seguir. No es la palabra de Dios. Tenemos tantas cosas por descubrir en mi camino y todavía nosotros perdemos el tiempo en cosas que no me edifican. Entonces fíjense que se dice que ¿cuál es la conclusión de todo? El temor a Dios. Aquí no hay más nada que hacer, hermano. Empiece a mirar, vuelvo y se lo repito y no me cansaré de decir. Mírese cuáles son sus dioses: su esposo, su esposa, su carro, su posición social, los montones de títulos que tenemos y que ninguno me sirve. ¿O qué es lo que me dice el Señor? Es el nombre del Señor el que debe estar acá, para que donde yo quiera que vaya, Él me recuerde, Él me traiga memoria y Él me ayude a solucionar una situación en la que yo estoy metido. ¿Sí me hago entender? ¿Me comprende la situación? Bueno. Ahora vámonos a Marcos 12:33. Estamos poniendo unos testigos claves. Marcos 12:33. Marcos 12:33. Leamos qué me dice la escritura. Dice, y el escriba le dijo, muy bien, maestro. Imagínense un escriba dándole palmaditas de aceptación a Cristo, la palabra de Dios, nada más y nada menos. ¿Cuántas de personas? Y fíjense que él le dijo, miren lo que él dice, y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. ¿Esto a qué hace referencia? A Deuteronomio. ¿A qué hace referencia? A Eclesiastés, que nosotros no podemos tener otro Dios. Dice, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo ¿qué? Entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Dígame, ¿no es lo mismo que el Señor le dijo a Moisés? Aquí se le están diciendo igual. Aquí están diciendo al Señor, bien, Señor, se sabe la instrucción, bien, Señor, se sabe la Torá, qué bien, bien, bien. Pero aquí la cosa no es que usted se la sepa, ¿lo practicamos? ¿Lo practicamos? Yo amo a Dios, pero todo el día me la paso peleando. Yo amo a Dios, pero me la paso llevando chisme de aquí para allá y de allá para acá. Yo amo a Dios, pero no estudio su palabra, no escudriño su palabra. ¿Cuál amor, hermano? Como decía Leticia, seamos sinceros con nosotros. No querramos presentarnos lindos, maravillosos y hermosos delante de Dios cuando realmente no hemos hecho nada por el Señor, ni siquiera por nosotros mismos. No estamos dedicados a la obra que el Señor nos dio, que es nuestra propia vida, que es nuestro propio camino. Fíjense que aquí el Señor le está diciendo es eso. Dice, muy bien has dicho, Él es uno. Mire, hermano, una cosa es que Dios sea único, uno, y otra muy distinta que Él sea único. Esas son definidas. Dios es uno, y uno quiere decir que Él es único. Único. Y eso es lo que dijo el Señor cuando le dijo, y la vida eterna es esta, que crean en Dios como verdadero y único, porque Dios es único, y uno y único tienen mucho que ver, porque es el Señor. Es uno y es único, no hay otro Dios. Así estén los diferentes dioses griegos, los romanos, los persas, los de Madián, los de Moloch, todo ese montón de cosas. Pero Dios es uno, y ser uno significa ser único, no hay más. Por eso el Señor dice, Dios es uno. Y Él después dice, que te conozcan a ti como el único Dios y verdadero,
y que me acepten a mí, que yo soy la obra que tú has enviado. ¿Sí me hago entender? Ahora, vámonos a otro testigo, Romanos 13:10. Ay, pero es del antiguo. Bueno, aquí le estamos trayendo los testimonios del nuevo para que no se enoje. Romanos 13, porque eso es, digamos, cuando yo reviso así las cosas, porque yo veo las redes, pero porque yo estoy metida en muchas cosas cristianas, yo por allá del resto no, yo miro es lo que suben los sitios donde yo estoy inscrita. Y muchos de ellos atacan y dicen, ay, pero solamente el Antiguo Testamento, ¿por qué no hablan del Nuevo? Pero es que yo, ¿cómo voy a hablar solamente del Nuevo si el Nuevo, todo lo que está en el Nuevo, el 80% es del Antiguo Pacto, que es el Antiguo, que son el manual de instrucciones? Pues yo no puedo pararme solamente, eso es como decir, yo construyo la casa del techo, bueno, pero ¿dónde está la base? En cualquier momento yo me escurro. Entonces dice Romanos 13:10, dice así, dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es ¿qué? El cumplimiento de la ley. Fíjense, que es importante que el amor ¿a quién? A mi prójimo es lo que determina mi relación con Dios. Si yo acepto a mi hermano con sus errores, con sus equivocaciones, con sus cosas, yo estoy siendo misericordioso, así como Dios tiene conmigo misericordia. Y a veces nosotros nos atrevemos a juzgar las obras de los hermanos, y a mí Dios no me da autoridad para juzgar a nadie. A mí nadie me ha dado esa autoridad. Dios en su eterna sabiduría, inteligencia y saber se guardó ese derecho para él. Y dice la Escritura que al final de los tiempos la obra va a ser juzgada. Ahora el Espíritu Santo nos está corrigiendo, que estamos tomando decisiones equivocadas, que estamos desviándonos en nuestra fe, que estamos teniendo cosas que no son de lo que dice la Escritura. Y por eso aquí el Señor está diciendo que el amor no hace mal al prójimo. Yo no quiero que me amen. ¿Quién no quiere que lo amen? Todos queremos, ¿cierto? Sino porque la gente, es que mi mamá no me quiere y termina quitándose la vida. El amor no le hace daño a nadie y no restrinja darle afecto a las personas, pero no lo confunda con otras cosas, porque confundimos el amor hacia el hermano con otro tipo de afecto y terminamos errados y equivocados en estas expresiones de afecto y de cariño que debe haber entre nosotros, que debe estar basado en el respeto de cada uno de nosotros hacia mi hermano. Entonces fíjense que aquí el Señor me está diciendo que la obra verdadera es el amor a Dios y el amor a mi hermano. En eso me van a conocer a mí que la obra es verdadera, que realmente busco de Dios, que realmente busco y hago lo que la Biblia me está diciendo que haga, porque mis obras están siendo escritas en un libro de obras, en el libro de mi vida. Y por eso cuando vaya allá el Señor empieza, saca el archivo y dice, a ver, Elsa Salas, aquí, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Cuáles fueron las intenciones? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué hizo? ¿Por qué gastó? ¿Por qué se cogió? ¿Por qué hizo eso? A ver, ríndame indagatoria. Y de acuerdo a lo que usted me diga, yo miraré si le doy corona, le doy galardón o simplemente le doy un sitio en la mesa. Y aquí lo que nosotros debemos de hacer es buscando la corona de gloria, la corona de justicia, buscando ya la corona de vida. La tenemos porque ya nos la dio el Señor, y si estamos allá arriba porque la corona de vida está ahí, que es la vida eterna. Pero hay otros galardones, hay otros premios, hay otras retribuciones que tenemos que buscar. Así como la Biblia me dice, creo que es en un salmo, donde dice que aquel que evangeliza se le va a dar una corona a los que comparten la palabra, a los que evangelizan, los que llevan el mensaje, para esas personas hay una corona.
Yo me decía, Señor, ¿con cuántas coronas? ¿Cómo nos las va a poner? Una aquí, otra acá. ¿Cómo será, Señor? Una torre de Eiffel. o como el peinado de la esposa de, ¿cómo es que se llama este muñeco feo? Simpson. Esa señora con ese muñote así. Bien, ahora vamos a dejar este versículo como base para el jueves, porque aquí está la clave para que usted entienda y nosotros comprendamos que es una obra verdadera, que las obras verdaderas son las que hacemos para con Dios y que son las obras falsas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y aquí vamos a identificar que si yo estoy haciendo obra verdadera o estoy haciendo una obra falsa. Por eso el Señor dice, no te conozco, así vengas entaconada, vengas con collares, venga con lo que quiera, no te conozco. Apartada de mí, ¿qué? Hacedora de maldad. Entonces tenemos que conocer primero lo verdadero, lo fiel, lo que me identifica a mí, ¿para qué? Para poder entrar a corregir los otros pedacitos, para poder decir, Señor, mire, esta piecita está aquí como averiada, como que esto no encaja dentro de este rompecabezas, Señor. No me cuadra porque esta figura tiene un chichón y aquí no tengo un chichón en el corazón para poderla encuadrar ahí. Hay que entrar a mirar si lo que yo estoy haciendo es verdadero, si lo que estoy haciendo es para Dios o me estoy dando ínfulas de espiritual, me estoy engrandeciendo porque yo sí, los demás no. Y aquí vamos a identificar realmente si yo estoy haciendo obra para Dios. Aquí la misma escritura nos va a enseñar y vuelvo y le digo, hermano, con esto se nos va a abrir un panorama y nos va a abrir el entendimiento del Señor y vamos a comprender muchas cosas que a lo mejor nosotros leemos y que no nos atrevemos a decir que no entendemos. Porque creemos que si decimos, yo no entiendo esto, me van a decir que no soy espiritual. Para mí, yo siempre he dicho a usted que hay muchas cosas de Pablo que yo no entiendo. Tal vez usted sí, amén. Pero para mí, entender a Romanos, hay que entender muchas cosas. Ahora entiendo Hebreos, ¿por qué? Porque Hebreos habla de la parte sacerdotal. Y hablar de Hebreos es hablar del tabernáculo. Hablar de la sangre, por eso yo entiendo Hebreos, porque yo domino esa parte del tabernáculo, de todo lo que hace dentro del tabernáculo en cuanto a las ofrendas de pecado, de gracia, de culpa, de muerte, todo eso yo lo conozco porque llevo N años trabajando con eso, por eso para mí se me hace fácil entender Hebreos. Romanos estoy entendiendo, estoy estudiando. Estamos estudiando Gálatas para poder entender las obras. ¿De qué es lo que me habla el apóstol Pablo? Porque yo estoy segura que muchos no sabemos qué es lo que estamos leyendo. Y por temor o por miedo no lo decimos, pero aquí el Señor sí nos va a aclarar, como a mí me ha aclarado muchas cosas. Y por eso yo leo y digo, esta es una obra de Dios. Esta es una obra falsa. Leo la escritura, no, esta es una obra falsa. Esto no me llama el Señor a hacer. Y ahí podemos identificar y que de pronto estamos no haciendo algo que como yo sé que no es obra del Señor, estás en lo correcto. Y por eso muchas veces nosotros nos sentimos o no hablamos o no decimos porque nos vamos a sentir juzgados por el espiritual, por el que se conoce todo y así no funcionan las cosas. Por eso vuelvo y le repito, a nosotros el Señor no nos mandó a juzgarnos entre nosotros. A orar los unos por los otros, sí, porque mire lo que dice aquí, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y cuando hablamos de ley, estamos hablando de mandamientos, decretos, ordenanzas, estatutos, reglas, normas y todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque es que nosotros sabemos que la Reina Valera todo lo encerró en la palabra ley, y resulta que no. Porque una cosa son las ordenanzas, otra cosa son los decretos, otra cosa son los mandamientos.
Y vamos a analizar todo eso para que entendamos un poquito más la escritura y podamos decir, uy, no voy como tan en la cola. Seguramente vamos a decir como dicen en el Giro de Italia, la TT de la Cursé, vamos en la cabeza de la carrera. ¿Por qué? Porque vamos aquí, porque se dijo que nos iba a poner por cabeza, no de cabeza, sino por cabeza. Para eso debemos conocer el verdadero significado de las cosas de Dios. Porque es que, fíjese que a nosotros nos enseñaron la palabra de Dios desde el punto de vista griego, desde el punto de vista de los romanos, desde el punto de vista de los romanos, de los griegos, de los persas. Pero aquí resulta que hay un pensamiento que tenemos que aprender, es el pensamiento de Cristo. ¿Y Cristo de dónde es? Pensamiento judío, que es el pensamiento de Dios. Y no, ay no, porque es que los griegos, no, a mí no me tiene nada que ver con los griegos, yo me meto es con lo que dice la escritura. Y por esto toda la palabra se tiene que llevarla al plano del Señor, al mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que usted entienda qué es lo que está diciendo. Por eso hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Es más, aquí, digamos, hay muchas personas que quieren enseñar la palabra desde el punto de vista occidental. ¿Qué piensan los gringos? ¿Qué pensamos nosotros? No, ¿qué es lo que piensa Dios? Porque aquí tenemos el manual, y el manual es la palabra de Dios. Fíjense que aquí el Señor, vuelvo y le repito, que el Señor nos está enseñando que el temor a Dios, ¿qué es? No tener otro Dios en mi corazón. Ese es el temor a Dios. ¿Complicado? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo estudiamos, porque Dios se está mostrando, porque es que andar en el Señor, sí, es difícil, porque venimos con una forma de pensar, de hacer y de obrar. Pero no es imposible porque tenemos la ayuda del Señor. Y solamente es que yo realmente quiera cambiar. Que yo realmente quiera hacerme a ese cambio. Pero el espiritual, no el que le ofrecieron a Colombia y ahora nos tienen bien dando volteretas. Eso es que diga, Señor, sí, quiero cambiar. Y Dios dice, listo. Yo le voy a hacer, vamos a hacer, y Dios me va a aprobar, pero si usted tomó la decisión y a los 5 minutos, claro, usted se va a equivocar y vuelva, Señor, hasta que el hábito y que esta mente ya no tenga ese Dios, esa actitud, esa manera, esas situaciones aquí, sino que ahora es lo que dice el Señor, me traerá en la palabra. Me traerá Él la acción, me traerá Él el comportamiento y la conducta. ¿Para qué? Para que yo glorifique su nombre. ¿Difícil? No. Pero si yo no leo la Biblia, yo miraba esta mañana la Biblia, Señor, se parece al hospital, puros remendados. Porque cada rato me cae la hoja, se me rompe y eso le he echado de todo. Y hasta cuando no termine la Biblia, no la dejo a un lado. Y todas terminan así. ¿Por qué? Porque yo sí me siento y miro y escudriño y digo, Señor, qué bonito cuando uno se sienta y puede entender la palabra del Señor. Puede entender la palabra. Y yo sé que a través de este hacer, que es lo que el Señor nos dice, muchos de nosotros vamos a quitarle la traba que tenemos nosotros para poder seguir. No la de marihuana, sino el candado o el tropiezo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque vamos caminando de acuerdo a lo que dice, es que no puedo pasar de aquí. Bueno, hay una traba, hay un obstáculo, hay algo que tenemos que hacer como el atleta, el paso de valla o coger la garrocha y mandarnos al otro lado o los saltos para poder coger la distancia y poner distancia entre el pecado y yo. ¿Sí me voy a entender? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos enseñó, vuelvan a leer estos versículos, lea todo el capítulo para que le quede un poquito más claro de lo que el Señor nos está hablando, de qué es una obra verdadera, para luego entrar a entender lo que Pablo nos habla con respecto a las obras de la ley.
porque él dice la obra de la ley, las obras de la carne, las obras del espíritu, las obras de Dios, las obras del hombre, las obras del mundo. ¿Y eso qué es? Por eso uno dice, ¿y esto será lo mismo? No, hermano, cada cosa tiene su definición y cada cosa tiene un comportamiento en nosotros, que nos corresponde saberlo, nos corresponde saber para qué, para que usted pueda identificar si estamos o no estamos con el Señor. Pongámonos en pie, vamos ahora. Padre bendito de los cielos, venimos a alabarle, a bendecirle y a glorificar su nombre santo. Hoy queremos darte gracias, Señor, por el conocimiento que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has enseñado qué significa el temor de acuerdo a lo que dice su palabra. No el que nos dé el hombre, Señor, sino es el que está escrito en su palabra, Señor. Gracias porque queremos sacar todos esos dioses, todos esos altares falsos que nosotros tenemos, Señor. Todas esas creencias erradas, equivocadas, que no me permiten crecer y no me permiten ver la libertad que el Señor nos ofrece. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos, Dios, que cuando se venga la prueba, venga la situación, venga el problema, venga el hablar, yo sea sabia, Señor. Que yo, si tengo que callar, callo, si tengo que huir, huyo, si tengo que salir corriendo, lo hago como lo hizo José, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es tiempo de empezar a ver el fruto de la obra que tú vienes haciendo en compañía de nosotros. Recuerda, hermano, que usted es un apartado. Recuerda, hermano, que nosotros somos los separados del Señor. Así como el Señor sacó a Abraham de su tienda y le mostró el cielo y le mostró y le dijo que de acuerdo a las estrellas y a la arena, así sería su descendencia. Y aquí estamos, Señor. Somos de esa promesa, Señor. Somos de esa promesa, Señor, del cielo, bendito Dios, porque somos sus hijos llamados a ser del reino, Señor. Gracias, Señor, por ese llamado a estar aparte, Señor. No, aunque estemos en el mundo, estamos apartados. No hacemos lo que el mundo quiere, Señor. No participamos de las obras infructuosas de la carne, sino que somos obra de su Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos, Señor, a empezar a mirar qué tengo que sacar, Señor. Así como tú nos vienes enseñando a través del perdón, es una forma de sacar todas esas espinas, esos alacranes, esas serpientes, esos venenos, todas esas emociones y todas esas sensaciones que están junto al altar de Dios. Y Dios está diciendo que no quiere ese tipo de cosas junto a Él. Él es celoso de su puesto y por eso Él dice que no quiere, que Él hará una obra con nosotros si nosotros buscamos su presencia y queremos oír su palabra. Gracias, Señor, porque este será un altar de roca, Señor, porque la roca es Cristo, Señor. Será un altar, Señor, donde more su palabra, donde sea la obediencia nuestra bandera, nuestro toque de trompeta, Señor. Gracias, Dios, por la palabra, por la enseñanza, por la instrucción que nos das. Gracias porque la Biblia es su propio intérprete, es el manual, es el diccionario que necesitamos para poder entender el pensamiento de Dios. No el pensamiento de gregoriano, no el pensamiento de la carne, sino el pensamiento de Dios, el pensamiento del único y de un Dios verdadero, Señor. Porque el uno, tú eres uno y también eres único, Señor. Quiere decir que no existe, Señor, otro Dios, porque uno con qué, uno con el diablo, uno con el hermano, uno con el pecado. No, Señor, el único Dios, la verdadera fuente
de agua de vida eterna. Señor, oramos por los hermanos que están en Medellín, oramos por las hermanas que están en Bogotá, Señor, oramos por los hermanos que están en Piedecuesta, Señor. Oro, Señor, por los hermanos que están aquí en la congregación y aquellos que están en sus casas y también aquellos que en un tiempo o después oirán la palabra y oirán la enseñanza. Permítanos llegar, Señor, de pronto esta noche a escuchar la palabra, la enseñanza y luego, Señor, mañana volver a meditar en este mensaje que tú nos has dado, Señor, para poder entender lo fiel, lo verdadero, lo que es que me va a llevar al reino, para poder identificar las falsas enseñanzas, las cosas, Señor, que no nos sirven para entrar al reino, Señor. Por eso, gracias, Dios. Bendícenos a todos, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Dios, nuestra salud debido a los cambios que está trayendo la tierra, Señor, debido a los eclipses, Señor, porque estamos viendo a las personas enfermas con dolores de estómago, dolor de cabeza, mareo, pesadez, porque hay un cambio y el cuerpo tiene que adaptarse a esto nuevo, Señor. Así como Noé tuvo que esperar 150 días en el arca mientras que todo volvía a la normalidad y el cuerpo estaba adaptado a lo nuevo, Señor, al nuevo cambio, al nuevo aire, a todo lo que tú nos traías, Señor. Igualmente se sucede con nosotros, Dios. Guarda los hogares, Señor, guarda los hijos, guarda los niños, Señor, porque sabemos que el enemigo ha venido contra nuestros hijos, Señor, contra los niños, contra los jóvenes, Señor. Tantos jóvenes quitándose la vida, Señor. Unos porque tienen mucho dinero, mucha fama y no son capaces con los procesos depresivos, Señor, por las exigencias que le pide la fama, aquel que quiere que todo se haga perfecto. Señor, ayúdanos, Dios. Y aquellos, Señor, que no tienen nada y también terminan con su vida, Señor. Eres tú el equilibrio en nosotros, Señor. Eres tú el que nos hace vivir confiados y poder estar listos y preparados para el día postrero, Dios. Gracias, Señor. Gracias por perdonar nuestras fallas. Gracias porque tú nos vas a llevar en ese nuevo camino, Señor. En ese camino de paz, como dice la Escritura, Señor. Gracias, Dios. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor, a todos. Bendíganos a todos en su área financiera, Señor, aquellos que están esperando una bendición eterna, una bendición de prosperidad para poder cumplir con sus compromisos. Gracias, divino Rey, soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.